Damos un paso adelante. Os contábamos que se cumplen 20 años de uno de los fenómenos con el tema OVNI más inquietantes y extraños que se han dado en la historia de estos avistamientos. Ocurría en Voronezh, un pequeño pueblo perdido en Rusia. Cuando sucedían estos hechos nos pusimos en contacto con nuestros compañeros allí. Lo que nos contaron fue tremendo. Hemos seleccionado una parte de la información con Antonio Neos y Javier Sierra. Para los que no os conocéis el caso, atentos, uno de los más inquietantes. Ahí va, el OVNI de Voronezh. El 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor. Así se daba a conocer una noticia que recorrería el mundo entero. Un caso que esta noche queremos recordar rescatando algunas de las informaciones de nuestro archivo. Los hechos habían sucedido a las 18:30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Voronezh y personas que esperaban el autobús habían visto en el cielo una luz rosada, que después se convirtió en un globo de color rojo oscuro de 10 metros de diámetro aproximadamente. Según Vladimir Lebedev, corresponsal de la agencia TASS en la pequeña ciudad rusa, muchos niños habían presenciado el aterrizaje del OVNI y posterior descenso de varios alienígenas en el parque. Ataviado con un mono plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y este comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado. El extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. Después el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente, para luego reaparecer cuando el ser regresó a su nave y ésta partió a gran velocidad. Lo que acabáis de escuchar son fragmentos de las notas de prensa que se emitieron los días después de la visión de esa extraña nave. Nosotros queremos daros más datos. Para ello rescatamos de nuestro archivo la visita de uno de los mayores expertos del mundo en el tema. Junto a Javier Sierra, se encargará de darnos más detalles de tan singular historia. Escuchemos. Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños, unos niños que han relatado de forma muy parecida, muy similar su experiencia. Y esos mismos niños han explicado para Informe Semanal cómo era aquella nave y los seres que descendieron de ella. Por cierto, que el equipo de Televisión Española ha sido el primero de una televisión no soviética en hablar con ellos. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. ¿Lo recuerdan? Eran informaciones de nuestros compañeros de televisión del programa Informe Semanal. Ellos fueron los primeros en estar allí y nosotros les seguimos.
Quisimos en aquellos días estar cerca de la noticia. Y desde Moscú nuestro corresponsal nos contó hechos alucinantes que en aquel tiempo se comentaban en la Unión Soviética. Pero de repente, toda aquella información parecía quedarse muda. Un fenómeno visto por miles de testigos, con huellas, con testimonios, se desvaneció. ¿Qué ocurrió? Ese fue el caso de Voronezh. Ocurrió el año del contacto. Un contacto que para muchos se produjo allí, en aquellas frías tierras. Seguro que tras todos estos hechos hubo más, mucho más. Nuestro invitado nos lo contará. Supongo, Antonio, que tú has estudiado el caso de Voronezh. Has estudiado más, luego hablaremos de más casos, pero ¿qué ocurrió realmente? Bueno, lo de Voronezh, para empezar, fue una oleada. La forma como se informó en la prensa a través del famoso boletín de la agencia TASS daba a entender, aunque incluso el boletín hablaba de otros casos, pero igual la prensa occidental lo presentó como un caso de aterrizaje aislado, cuando en realidad fue una serie de incidentes. La primera fase de la oleada fue entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre del año 89, y hubo 5 casos de aterrizajes, incluyendo el famoso de los niños en el Parque del Sur de Voronezh. 5 casos. 5 casos en esa primera fase. Sí. Aquí yo tengo, obtuve un libro de la Unión Soviética, se publicó un libro entero sobre esto que se llama OVNIs sobre Voronezh, y fue escrito por un grupo de 5 profesores e investigadores de una comisión local, ya que existen grupos y comisiones en prácticamente todas las ciudades de la Unión Soviética hoy en día. El tema está en boom increíble. Y bueno, este libro no solo describe la oleada inicial, pero una serie de otros incidentes que ocurrieron en noviembre, en finales del 89 y también incluyendo gran parte del 90. Así que ha habido realmente una cantidad de casos interesantes ahí. Es parte de toda una casuística que explotó en la Unión Soviética en el año 89. Que vamos a ver seguramente en la tercera parte del programa. ¿Recuerdas, Javier, que el año 89 lo llamábamos el año del contacto? Sí, efectivamente. También tú llegaste a confirmar, a aseverar que realmente se había cumplido, porque el caso de Voronezh fue increíble. Aunque luego trataron de... Sí, se trató de desvirtuar. Una comisión oficial del alcalde trató de explicar, básicamente desvirtuarlo. Dijeron que, también se había detectado radioactividad en una de las marcas de aterrizaje ahí, y se dijo que la radioactividad podía ser relacionada con Chernóbil. Exacto. Además, las noticias que fueron llegando... Lo cual es posible. Claro, las noticias que llegaron por TASS cada día eran más confusas, es decir, en un primer momento eran muy espectaculares, sí. Y después se practicó la política de dar muchos detalles increíbles, absolutamente infantiles en muchísimas ocasiones, para quitar seriedad a un caso y para, por ende, quitar la atención mundial de esa oleada que estaban viviendo sobre Voronezh. Sí, algo que... Pero yo creo, por lo menos, yo he entrevistado a muchos científicos e investigadores soviéticos, incluyendo los más importantes, como el doctor Vladimir Asasa, que es el director del Soyuz UFO Center, que es un centro de coordinación científica de estudio OVNI asociado a la Academia de Ciencias de la URSS, y que tiene un carácter oficial. Y el doctor Asasa, una persona muy seria, y él, yo cuando lo entrevisté en Tokio hace un año atrás, él sí dice que al comienzo él fue escéptico también por la manera como se presentó la oleada, pero que después que tuvo oportunidad de entrevistar a los diversos investigadores y algunos de los testigos locales, cree que ese caso es auténtico. Y todos los otros investigadores soviéticos con los que he hablado también creen que el caso es básicamente auténtico. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. Nos habíamos quedado con el caso de Voronezh. Antonio, quizá con las informaciones que tú tienes podrás dar asegurar si aquello fue o no fue cierto. Fue curioso, nos habéis contado un poco todo lo que pasó, de repente dijeron una información, después lincharon la información, dijeron detalles bastante extraños, como que aparecía un robot que hizo desaparecer a un niño, que de repente volvió a aparecer otra vez, ¿no?
¿Eso se puede creer o fue parte de esa cortina de humo que luego intentaron echar? Hay detalles de la historia que ni yo mismo los puedo verificar, ¿no? Porque no he estado en Voronezh y desgraciadamente no leo el ruso tampoco, o sea que me llega mucho material de Rusia, pero tengo que hacerlo traducir y todo eso toma tiempo. Tengo esperanzas de ir me han invitado a comienzos del año que viene, y así que ahí a ver si podré tener eventualmente una información más completa. Y como te decía, tengo este libro que es el que trata toda la oleada en detalle, pero tampoco ha sido traducido, así que tengo nada más que algunos detalles. Tengo aquí, por ejemplo, unas notas que por casualidad las andaba trayendo en una libreta, que habla de una serie de otros incidentes que ocurrieron en Voronezh. Por ejemplo, en noviembre del 89 hubo otros avistamientos en un lugar que se llama Nuevo Voronezh. Después hubo otro caso en el 15 de enero del 90, en que fue detectado en radar en la base de la Fuerza Aérea de Voronezh. Y después en abril de 1990, en el pueblo de Kostenko, también apareció un objeto misterioso que dejó unas huellas de 5 metros en una zona de vegetales. Y en fin, muchos casos más. Además, simultáneamente a los ovnis de Voronezh, estaba también habiendo una extraña oleada, sobre todo de casos de humanoides, también en la región de los Urales de Perm. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí en Perm? Sí, yo justamente presenté un trabajo en un simposio de la MUFON en 1990 que se llamaba la Gran Oleada de 1989 en la Unión Soviética, porque hubo varios incidentes. El de Voronezh fue el más bullado internacionalmente, pero en Perm también hay una zona muy interesante que le llaman el Perm Oblast. Es una zona anómala, y justamente tengo aquí conmigo una copia de una revista oficial militar soviética que se llama Soldado Soviético, una revista totalmente oficial de las Fuerzas Armadas soviéticas, que tiene un artículo que se llama Paratroopers, ¿cómo es esto? Se me olvida a mí en español. Paracaidistas. Eran una escuela de cadetes de paracaidistas y ufonautas. Y describe básicamente una expedición de un grupo de cadetes a esta zona, donde les pasó una serie de incidentes extraños. Una de las cosas que la gente que ha ido ahí a esa zona de Perm dice que hay anomalías temporales. Es una de las cosas que más se reportan en ese lugar. En un momento vamos, si os parece, seguir hablando de ese caso. Yo quería centrarme mínimamente 2 minutos más en el caso de Voronezh. Básicamente la información que nos contaron es que aterrizó, fue visto en un parque de Voronezh, fue visto por bastantes personas, decenas de personas, sí. Y los niños eran los que daban la información. Niños que aparentemente nosotros tuvimos ocasión de seguir bastante directamente el caso con nuestro enviado especial a la Unión Soviética, nuestro corresponsal allí en Moscú, y contaba que niños que estaban jugando fútbol allí, que lo que llamaba la atención es que todos ellos básicamente coincidían en el relato, es decir, que algo deberían haber visto, no pensaban que se hubieran puesto de acuerdo para contar las mismas cosas. No, y hubo adultos también, lo que pasa es que los niños fueron los que tuvieron el encuentro cercano al tercer tipo propiamente tal, o sea, los que vieron el objeto aterrizar y estas entidades robóticas muy extrañas salir del objeto, pero hubo otros testigos, incluyendo un teniente de policía, que vieron el objeto a una distancia un poco mayor. En la Unión Soviética ocurren cosas que no sabemos demasiado. Esta noche vamos a intentar averiguar mucho más. Ahí va nuestra tercera introducción, que nos va a dar más detalles de lo que ocurrió allí. Esta es la ciudad de Voronezh, habitada por cerca de 1 millón de personas y situada a 450 kilómetros al sur de Moscú, a orillas del río Don. Fue aquí donde Pedro I mandó construir su flota para dirigirla al Mar Negro. Pero desde aquel hito histórico, Voronezh había quedado en el olvido y no era más que una pequeña ciudad industrial de la Federación Rusa. Desde hace unos días, sin embargo, acapara la atención de todos los soviéticos y comienza a ser conocida a nivel mundial. La razón, una oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados que han aterrizado varias veces en este parque cercano a la calle Mendeliev. Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Voronezh, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos.
El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho. Al parecer, en Voronet no solo aterrizaron una vez, lo hicieron más, en varias y diferentes ocasiones. Pero estos visitantes del espacio no solo han aterrizado allí, también lo han hecho en otros lugares de la Unión Soviética. Nuestro invitado nos contará más casos ocurridos en aquellos lugares. Son una primicia para el programa. Ahí estaba esa información, corroborando un poco lo que contabais antes de que ha habido más casos, daban la descripción de cómo era el ovni, etcétera. Pero hay más casos, ¿verdad? Tú tienes, lo esbozabas hace un momentito, parte de la información del ejército soviético acerca de este tema de los ovnis, ¿no? Sí, es muy curioso que a partir de todo esto de la perestroika, el glasnost, pero especialmente desde el último año, una serie de revistas oficiales militares soviéticas han venido publicando en forma regular artículos sobre el tema ovni. Primero vemos la apertura en la prensa soviética en general. Ahora la apertura esa ha alcanzado a las publicaciones militares, tales como la revista militar soviética, fue la primera en publicar artículos. Después esta otra revista que recién mencionaba, Soldado Soviético, y hay otra revista de la Fuerza Aérea que se llama Aviación y Cosmonáutica, que incluso ha dedicado una serie regular. Todos los meses aparece un artículo sobre ovnis. Es curioso que lo hagan esas revistas militares, ¿verdad? Y, por ejemplo, están informando de casos en el último número que tengo aquí, que es de agosto del 91, el último número que he conseguido, hablan de un caso de un scramble, ¿no? De una intercepción por un piloto en un MiG, que ocurrió hace casi 10 años, pero dicen que hasta hace poco tiempo atrás no hubiese podido ser publicada, solamente ahora. ¿El caso que más te ha llamado a ti la atención de esa información que tienes de la Unión Soviética, cuál podría ser? Bueno, yo creo que el caso más, potencialmente más sensacional, si es que llega a ser verificado, es el misterio de lo que pasó con la sonda espacial Phobos 2. Según se afirma, tal vez debiera explicar antes, sí, que el Phobos fue una sonda espacial que se envió en el 89 para explorar Marte, para orbitar el planeta Marte, y esta misión iba a culminar con un aterrizaje de una pequeña sonda en la luna Phobos. Todo iba bien. El primer Phobos había tenido un desperfecto, pero el segundo había llegado a Marte y estaba orbitando Marte y tomando fotografías y haciendo una serie de mediciones, todo iba muy bien, cuando de repente, misteriosamente, se desconecta de la misión de control. Y ocurrieron muchos rumores de que justo antes de ser desconectada, tomó una serie de fotografías de lo que incluso el noticiario soviético describió como una sombra no identificada, de gran tamaño, como de 20 y tantos kilómetros de largo. 20 y tantos kilómetros. 20 y tantos kilómetros. Ahora, una foto que tengo en mis archivos, que se publicó incluso un artículo que hice para la revista Más Allá, muestra lo que sí se puede ver como una sombra, una especie de cosa elíptica. Pero recientemente ha aparecido una segunda foto, que estoy tratando de obtenerla, todavía no la tengo en mis manos, pero la he visto, que efectivamente muestra la luna Phobos, y debajo de la luna Phobos aparece un objeto cilíndrico, casi como un lápiz. No he tenido oportunidad de analizarla, o sea que no puedo dar mayores detalles, pero si es que no se trata de algún tipo de desperfecto,
evidentemente que eso no podría ser ningún fenómeno natural. Además hay otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica. 30 y tantos kilómetros, me he quedado con ese dato increíble. Sí, entonces la especulación de eso, según lo que algunas personas especulan, es de que efectivamente haya algún tipo de base ahí, no terrestre, y que a medida que esta sonda se estaba acercando y iba a fotografiar todo esto, fue desconectada, digamos. Curioso. Y también, según Marina Popovich, que es una ufóloga muy activa en la Unión Soviética, que fue piloto de prueba y tiene como 100 récords como piloto, es de las pilotos de prueba más famosas de la Unión Soviética, tiene rango de coronel retirado en la Fuerza Aérea Soviética. Ella afirma que una fuente del Politburó le indicó que este tema del Phobos fue discutido en una de las cumbres entre Bush y Gorbachev en Malta. Curioso. Javier, ¿querías decir algo? Sí, que había otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica que es especialmente significativo, y es el de Petrozavodsk, el del famoso ovni Medusa sobre la ciudad soviética de Petrozavodsk. Famoso caso, que incluso dejó agujeros en el pavimento, ¿no lo contáis? Cristales. Sí, es un caso bastante sorprendente. Cuéntalo, Antonio. Bueno, ese caso ya ocurrió hace muchos años atrás, el 77, y fue explicado con bastante éxito por un investigador y técnico de la NASA, un escéptico, de hecho, James Oberg, como el lanzamiento de un satélite espía, Cosmos, y efectivamente las fechas y todo eso corresponden, pero hay detalles del caso que evidentemente un satélite no puede explicar, que son los hoyos en las ventanas y en el pavimento. Imagínate un ovni gigantesco planeando durante bastante tiempo sobre la ciudad de Petrozavodsk, lanzando haces de luz hacia toda la ciudad, y que de repente los atónitos ciudadanos de esta localidad soviética, cuando el ovni desaparece y digamos que empiezan a recuperar un poco el sentido de la realidad, se encuentran con que el pavimento está agujereado, con que hay cristales de sus casas, de las ventanas de sus casas, que también han sido agujereadas por esos haces de luz, y con que incluso hay desperfectos dentro de los domicilios, se llegó a decir. Es un caso además que, según comentaba Marina Popovich en Estados Unidos muy recientemente, en una de sus últimas visitas, ha sido tomado como casi el caso emblema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y conmemorando un poco el Día Nacional del Ufólogo de la Unión Soviética, se conmemora precisamente el día del incidente de Petrozavodsk. Fue muy popular porque en esa época el tema ovni estaba censurado en la Unión Soviética en gran parte, aunque se publicaban algunos informes, pero sobre todo lo que tenía que ver con humanoides, con entidades, eso estaba francamente censurado. Pero este caso fue tan sensacional que sí se habló públicamente de eso. Otro caso que es muy importante en el sentido de que este caso sí que fue avalado totalmente en forma oficial, ocurrió en la noche del 20 al 21 de marzo de 1990, al este de Moscú, en una localidad que se llama Pereslaval-Zaleski. Y hay más de 100 testigos en eso, incluso hay fotografías que se tomaron desde una carretera, pero básicamente fue detectado por una estación de radar militar y se decoló un avión MiG y el piloto también vio el objeto. Lo interesante de este caso es que el jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética, un general llamado Igor Maltsev, hizo una declaración pública oficial donde describía el caso y concluía que lo que se había visto sobre Pereslaval-Zaleski no parecían ser máquinas terrestres. Uno pudiera pensar que a raíz de tantos datos como existen, estamos rodeados, estamos absolutamente siendo visitados por exploradores del espacio, que así es como lo llamábamos en alguna introducción. ¿Tú qué opinas, Antonio? Bueno, yo creo que el fenómeno es real, eso no me cabe ninguna duda. La gente ve cosas, existen huellas físicas en el terreno, existen registros de radar, fotografías, videos, naturalmente que algunas de esas cosas pueden y son trucadas, pero cuando vemos la evidencia en global, tenemos algo que no puede ser explicado. Donde vienen las controversias es de qué es lo que son, de dónde vienen. Allí todavía no hay nada que se pueda decir a ciencia cierta. Yo tengo generalmente
divido, después que se han filtrado todos los casos que son explicables, meteoritos, fraudes, etcétera, quedamos con un residuo, ¿no?, del 5%, 10%, en fin, las cifras varían. Eso se puede a su vez subdividir, yo creo, en diversas categorías. Algunos incidentes, como lo que se está viendo mucho cerca de bases secretas en Nevada, son, no cabe duda, algún tipo de aviones experimentales, prototipos de las propias Fuerzas Armadas de distintos países, a las cuales les conviene a veces hacerlo pasar eso por OVNI, porque así no tienen que admitir, exacto, de que están testeando un avión stealth, etcétera. Yo creo que otro tipo de fenómeno que también se cataloga como OVNI es algún tipo de fenómeno geomagnético que no está bien entendido por la ciencia. Pero siempre queda después una tercera categoría donde se ven estas llamadas entidades y todo eso. Yo creo que eso no tiene explicación en este momento, y que estamos lidiando con algún tipo de inteligencia, que si es del espacio o si viene de otras dimensiones, no lo sabemos. OVNIs, vida más allá de la muerte, espiritismo, brujería. Ese es nuestro universo. Espacio en blanco. Una puerta abierta al mundo del misterio. Antonio, en la Unión Soviética ha habido también casos de humanoides, hablabas hace un momento de ellos, gente que se haya puesto en contacto con ellos, que los haya visto. Muchísimos también. Sí, están saliendo ahora justamente al tapete, porque como decía antes, durante años, originalmente en la Unión Soviética el tema OVNI era censurado e incluso era atacado como propaganda capitalista. Una de mis frases favoritas la dijo un embajador de la URSS ante las Naciones Unidas en los años 60, cuando dijo que los platillos volantes eran pesadillas de los países imperialistas. Sin embargo, también les ha venido a ellos. Sí, la pesadilla la están viviendo ahora. A lo mejor, digo que a lo mejor es porque como se están haciendo más occidentales y han cambiado ese sistema comunista y se han pasado al capitalista, pues les vienen las pesadillas también nuestras. Sí, pero lo que ahora se sabe es que efectivamente existían casos. De hecho, esta misma publicación que he mencionado antes, Soldado Soviético, tiene un artículo muy interesante de avistamientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, por destacamentos del ejército ruso, que en esa época, estando el país en guerra, pensaron que tal vez eran armas cepelines de los alemanes o algo así, y se escribieron informes oficiales y todo. Por supuesto no se les llamó ovnis o platillos voladores, nada de eso, sino que objetos que se vieron en el cielo, y después eso se perdió en algún archivo militar durante 70 años. Hasta que ahora está siendo recogido. Ahora ha sido Además, recogido. La pesadilla, en ese sentido que estábamos comentando, imperialista, por decirlo de alguna manera, se ha extendido incluso hasta el tema de los ovnis estrellados, porque también existen casos de ovnis estrellados en la Unión Soviética. No, incluso una de las cosas más interesantes es que la CIA periódicamente tiene un servicio que se llama Servicio de Prensa Extranjera, que básicamente monitorean, ¿no?, todo lo que pasa en el mundo, y han dedicado varios boletines al tema de los ovnis en la Unión Soviética. Y una de las últimas informaciones que hemos obtenido es de que, al parecer, cuando el teniente Haupt, a quien con Javier conocimos, hizo su famosa declaración de prensa, que incluso salió en el London Times, esto le llamó la atención a Stalin, y Stalin mandó que se armara una comisión en la cual formaba parte Korolev, que fue el arquitecto del programa espacial ruso. Y esta es una información nueva, no tenemos mayores detalles, que al parecer los soviéticos hicieron una comisión y no creyeron la historia del globo sonda, se dieron cuenta de que había algo más. ¿Cómo son los humanoides que han visto en la Unión Soviética? Como el resto de la pesadilla que tenemos aquí, altos, muy altos, rubios, guapos, otros pequeños y maliciosos. Sí, todo tipo, son básicamente así. Pero tenemos unos extraños, como aquellos de Perm o de Voronezh, que son muy grandes y casi sin cuello y con cabeza pequeña, que son al parecer distintos de lo que se ve en otras partes. En Estados Unidos todo el asunto de los humanoides está dominado por aquellos pequeños con cabeza grande. Sí. En Rusia estaban viendo grandes con cabeza pequeña.
Así que, no sé, eso da para tema, tal vez para aquellos que les gusta ver un análisis sociológico al fenómeno ovni. ¿Y hay gente, grupos en la Unión Soviética, como pasa en el resto del mundo, de contactados? Hay grupos de contactados que durante años tenían que callarse porque los ponían en hospitales psiquiátricos, y hoy en día están saliendo todos. Hay una explosión increíble de literatura sobre el tema. Prácticamente no hay pan, no hay fósforos, no hay nada en la Unión Soviética, pero hay revistas de ovnis. Sorprendente, Miguel. Y por último, has avanzado, Antonio, tu hipótesis, tu idea acerca de los ovnis, pero ¿pueden venir del más allá? ¿O hay que esperar todavía para la respuesta? O indudablemente que pueden venir del más allá, de cualquier parte, pero tenemos que seguir investigando. Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Javier Sierra. Gracias, Antonio Uneos. Encantado. Gracias por esas investigaciones, por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco. Buenas noches, Miguel. Gracias, ha sido un placer. Cuidaros los dos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.